Bendiciones, amados hermanos. Voy a tratar de compartir por medio de mis datos celulares, ya que desde el día de ayer tuvimos un problema acá en la comunidad. Se fue la energía desde las 4 de la tarde y hasta este momento todavía no han podido arreglar el asunto, pero voy a tratar con mis datos celulares. Y por eso estoy saludándoles con todo nuestro corazón, mi amado esposo y yo. Los bendecimos al proyecto Rescatando Jóvenes para Cristo, especialmente al hermano Héctor. Se me fue el apellido, pero con todo nuestro corazón los saludamos en esta oportunidad. Quiero iniciar esta plática con ustedes, ya que me dieron el gran privilegio de poder compartirles. En el Salmo 127 voy a leerle del versículo 3 al 5. Dice la palabra del Señor: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y en otra versión dice: un don del Señor son los hijos, regalos de Dios. En el 4 dice: como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud, como flechas en manos del guerrero. Luego dice en el 5: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No serán avergonzados cuando hablare con los enemigos en la puerta. Hasta aquí voy a dejar este versículo y vamos a pedirle al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta oportunidad, por este día glorioso que tú nos permites poder compartir con nuestros amados hermanos, especialmente con la juventud que posiblemente esté viendo, padres e hijos, este programa que ha sido de mucha bendición. Gracias, Padre, por la oportunidad. Pedimos que hables a nuestras vidas a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero contarles que 5 décadas atrás tuve la bendición de conocer a un joven, porque llegó a trabajar donde yo estaba trabajando. Este joven iba con el cabello largo y se la pasaba fumando. Y por cuestiones de trabajo, pues compartíamos y yo veía todo eso. Le cuento que es mi esposo. Y yo, que me crié en un hogar cristiano, comencé a hablarle del amor de Dios para su vida y que Él tenía un plan maravilloso para él. Todos los días no dejaba de hablarle del Señor. Y un día accedió, porque siempre me invitaba. Déjeme decirle que siempre me invitaba al cine, porque era lo único que a mí me gustaba. Y él me invitaba a que yo fuera al cine, pero nunca le acepté. Entonces yo lo invité, al contrario, a ir a mi iglesia y me acompañó en ese domingo. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que él le entregó su corazón al Señor. Bueno, siendo muy amigos, el Señor nos llamó a entregarnos a tiempo completo. Claro, pasó un tiempo,
estudiando en un instituto bíblico. Nos graduamos de misioneros. A todo esto pasó 3 años y nos graduamos de misioneros, siendo solamente amigos y compañeros en el instituto bíblico. Y ahí nos graduamos. El Señor nos unió, nos dio muchas promesas y ahí también nos casamos. Y así iniciamos a vivir, a experimentar la vida de fe. Esto es muy largo de contarles, pero a grandes rasgos les estoy contando que el Señor nos enseñó a vivir una vida de fe. Y hasta este día juntos le hemos servido al Señor con todo nuestro corazón. Todos estos años. Le hablo de 5 décadas atrás, casi. Y el Señor en su misericordia nos regaló una familia de 4 hijos. Y ahora, pues, un hijo más por el esposo de mi hija y 3 hijas más con las esposas de mis hijos y 9 nietos. En total somos en familia 19. Iniciamos solo 2. Y mire cómo el Señor es especial en multiplicar. Pues nos ha multiplicado a 19 en familia. Ahora quiero leerle en el versículo 1 del Salmo 127. El Señor dice: si Jehová no edifica la casa, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y todos sabemos que para construir, para edificar, se necesitan buenos cimientos, ¿verdad? Cimientos de calidad. Mucho más para construir y para edificar una familia. Con mayor razón, ¿verdad? Necesitamos buen fundamento. Y mi esposo y yo pusimos como cimiento a nuestro Dios. Y Él ha sido, es y seguirá siendo nuestra máxima prioridad en nuestra familia. Ha sido el Dios quien ha edificado nuestra casa. Ha sido Dios quien ha edificado nuestro hogar, nuestra familia. Y yo como madre he sido consciente de que los hijos son la herencia que Dios le da a los padres. Porque como humanos siempre nos adueñamos de todo, ¿verdad? Siempre decimos mi casa, mi carro, mi familia, mi esposo, mi esposa, mis hijos. Claro, son nuestros por un tiempo. Claro que sí. Y hasta decimos también mi vida. Y yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiero. Siempre decimos eso. Pero ¿sabe qué? Al final nos damos cuenta que no somos dueños de nada. Ni de mi vida soy dueña. Porque Él nos da todo. Nos da la vida. Y cuando Él desea, también nos la puede quitar. ¿Qué me llevo? Nada. Me llevo mi casa, mi carro, mi esposo, mis hijos. No nos llevamos nada.
Mientras estamos aquí, somos conscientes de que solo somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Y como padres debemos saber que si Dios nos dio como regalo, porque le leí que dice que herencia de Jehová son los hijos, herencia del Señor son los hijos. Esos tesoros que nosotros los llamamos tesoros, hombres y mujeres, para que nosotros seamos buenos padres, buenas madres, por un tiempo. Todo como una herencia, ¿verdad? Mientras estamos aquí, debemos entender dos cosas. Que nuestros hijos son valiosos. Y otra, que son propiedad de Dios. Eso lo tenemos que tener muy claro como padres. Que es Él, Dios, el dueño, y nos ha confiado a papá y a mamá para que hagamos de ellos hombres y mujeres valiosos, hombres y mujeres de bien. Herencias que si las administráramos mal, imagínense, si no hacemos buen uso de ellas, se pueden desperdiciar, se pueden malgastar y hasta los podemos perder. También así son nuestros hijos. Debemos ser conscientes como padres de esto, que si nosotros no hacemos bien uso de ellos, también se pueden desperdiciar. Dios nos ha dejado lineamientos en su palabra. Yo quiero leerle en Efesios capítulo 6 y versículo 4. Dice la palabra del Señor que Él nos ha dejado leyes que debemos cumplir como padres y como hijos. Y en el versículo 4 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y a los hijos les ordena. En el versículo 1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y en el versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Dice en Deuteronomio también. Pero quiero enfatizar en esto a los padres, en el versículo 2. Estas dos cosas que Dios nos ordena. Dice: no provocarlos a ira. Nosotros como padres, especialmente como madres, a veces nos enojamos por cualquier cosa. A veces son los hijos quienes nos provocan a ira. Pero aquí nos ordena a nosotros que no debemos provocar a nuestros hijos a ira. No provocar a ira. Y 2, disciplinarlos y amonestarlos. Aquí nos enseña el Señor qué hacer y qué no hacer. Disciplinarlos es nuestra responsabilidad. Como madre, disciplinarlos. Porque Dios nos pide o nos va a pedir cuentas de la herencia que Él nos entregó.
porque dice que herencia de Jehová, le repito, ¿verdad? Y eso lo sabemos muy bien, son los hijos. Y se recuerda usted de los talentos que él entregó a alguien. Le entregó un talento, 2 talentos, 5 talentos. Y un día vino a pedir cuentas. Ya sabe la historia, ¿verdad? De igual manera, nosotros, Dios nos dio 4 talentos, 4 herencias. Y disciplina significa instrucción y corrección. Y la palabra del Señor dice, ¿verdad? Esto lo sabemos muy bien. Instruye al niño en su camino, en su carrera, para que cuando sea grande, cuando sea viejo, no se aparte, ¿verdad? De él. Debemos, yo como madre, o usted como madre, mi amada hermana, mi amada joven, porque o señorita que tal vez está pensando en casarse y Dios le va a dar a sus hijos, debemos de saber que tenemos que instruir a nuestros hijos. Yo como madre instruí a mis hijos en la palabra. Siempre que los instruía en todo, como el respetar, como el obedecer, lo hacía a través de la palabra. Nunca los envié al colegio sin orar por ellos. Nunca también los mandé a dormir sin orar por ellos, sin contarles una historia de la palabra. Siempre que leía la palabra había una historia en mi mente para contarles y se las ponía de lo que había pasado en el día o de lo que yo sabía que ellos habían pasado o que se habían peleado. Siempre les ponía, pero les ponía ahí la palabra frente a ellos. También, como le digo, nunca los mandé al colegio sin bendecirlos, sin orar por ellos. Ellos lo saben muy bien. Sin tener un devocional con ellos, nunca los mandé a dormir. Instrucción y corrección, dice también, son esas cosas importantes que como padres, que como madres tenemos que saber. Debemos corregir en forma verbal y si lo amerita, en forma física también. Pero eso sí, donde corresponde, ¿verdad? Porque muchas veces hasta los padres, cuando están enojados, lo que tengan en la mano, les tiran a sus niños porque están enojados, sin saber que los pueden dañar. Entonces, nosotros tenemos que saberlos corregir, como le digo, verbal y si lo amerita en forma física, en donde corresponde, pero eso sí, con amor. Porque si corregimos con ira, ¿verdad? Hasta les podemos llegar a hacer daño y no es necesario eso. Como padres cometemos muchos errores en cuanto a eso. Casi por lo regular siempre caemos en enojos, en ira. Y aquí en el versículo 4 el Señor nos dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Yo en lo personal, y mis hijos lo saben, yo mantenía por todos lados, tenía paletas, esas paletas de madera.
Y ellos respetaban mis paletas. Pero déjeme decirle, muy pocas veces usé las paletas. Porque ellos eran muy lindos, muy obedientes, de veras. No porque sean mis hijos. Pero ellos eran muy especiales. Y cuando las usaba, antes yo dentro de mí contaba hasta 10 veces para bajar el enojo, ¿verdad? Y luego los corregía, pero no solo a uno, siempre los corregía a los 4 juntos. Los llamaba y decía, vengan para acá los 4. Y algunos decían, ¿yo por qué si yo no fui? No, vengan acá los 4. Y ahí les decía, ¿qué pasó? Y en todo eso le baja a uno el enojo, ¿verdad? Para pedirles por qué es que están peleando, ¿verdad? Bueno, mi esposo sí tenía su propio método y por ser padre, pues era más fuerte, ¿verdad? La amonestación es advertencia, mis amados hermanos. Ahí dice la palabra, crearlos también con amonestación. Es advertencia, es reprensión. Primero se les instruye, se les enseña y luego se les advierte, ¿verdad? Si no obedece, hay que castigar la desobediencia. Los hijos deben ser tratados con mucho cuidado. Ellos necesitan disciplina y disciplina firme, administrada con amor. Porque cuando lo hacemos con ira, le repito, enojados, hasta podemos destruir su autoestima. Porque hasta yo he sabido de padres que con malas palabras, con insultos, con sobrenombres, los tratan y así no tiene que ser. Por eso le digo, si no lo hacemos con amor, podemos destruir su autoestima a tal punto que ellos se desalientan, por muy pequeños que sean, más los adolescentes, los jóvenes, que ya tienen casi ya sus 5 sentidos, ¿verdad? En Proverbios capítulo 13 y versículo 24 dice, el que detiene el castigo, yo le digo la disciplina a su hijo, aborrece. Y se lo leo de nuevo, el que detiene la disciplina a su hijo aborrece. Mas el que lo ama, dice, desde temprano lo corrige. No quiere decir que a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, no. Desde temprano, a su corta edad, lo corrige. A veces desde el vientre, ¿verdad? Tenemos que decir, bueno, bebé, es hora de dormir. Ya comiste, nada de estar pidiendo hamburguesa a las 3 de la mañana. ¿Cómo es posible? Eso ya es de la mamá, eso no es del bebé. Bueno, le repito, no es fácil para una madre corregir a sus hijos, pero es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque es nuestra responsabilidad como madres dirigirlos hacia el camino correcto. Es nuestra responsabilidad hacer todo esto. Ellos tienen que reconocer el bien y el mal. Así es que no temamos, padres,
No temamos, madres, de corregir. No tema usted de corregir a sus hijos. Hoy, ellos son los que corrigen, pequeñitos corrigen a los padres. Y los padres se dejan corregir con ellos, por ellos, se dejan dominar por ellos, se dejan mandar por ellos. No, tenemos que ser nosotros, pero le hablo con amor, ¿verdad? Por amor y a través de la palabra. Ellos buscarán la sabiduría de Dios por encima de cualquier cosa, tarde o temprano. En Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría. La vara y la corrección. Por eso le digo, no tenga temor de corregirlos con amor. Ellos se lo van a agradecer. Nuestros hijos, cuando nosotros, yo veía que cuando mi esposo, porque yo no mucho, ¿verdad? Como le digo, pocas veces usé la paleta. A veces usaba las orejitas o otra cosa, pero bueno, ya no recuerdo mucho. Pero ellos agradecen la corrección de los padres cuando se hace con mucho amor y con sabiduría. La corrección dan sabiduría. La vara y la corrección dan sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Por qué a la madre? Porque yo he visto tanto cuando uno a veces, bueno, ahorita no me dejan entrar a un supermercado, ya llevo, ¿qué? Casi 3 meses, pero cuando he ido a supermercados grandes, yo he visto niños tirándose o en las carretas haciéndole berrinches a los niños. Y eso pues claro, la mamá se pone toda roja, ¿verdad? Porque dice acá y se cumple la palabra, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Pero en el versículo 17 dice, corrige a tu hijo y te dará ¿qué? Descanso y dará alegría a tu alma. Qué bendición, mis amados hermanos. Eso es lo que mi esposo y yo estamos disfrutando hoy como padres. No están con nosotros ahora, están lejos, pero casi todos los días los vemos a través de estos medios. Hablamos con ellos y nos dan mucha alegría y nos bendicen al verlos como bendicen a las naciones. Eso, sobre todo, yo me siento muy satisfecha porque cuando ellos eran pequeños y pudimos aprovecharlos, cuando se iban al colegio, cuando los bendecía, cuando les contaba las historias, cuando oraba por ellos, cuando esperaba que se durmieran y cuando a medianoche yo iba y los cubría para ver si estaban durmiendo o si tenían frío, los cubría o veía si había demasiado calor, les quitaba. Y ellos a veces sin darse cuenta. Y ahí los bendecíamos. Y sobre todo a veces a los varones. Cuando ellos amanecían, yo les decía, siempre los bendije y les dije, qué guapos están, qué guapo. Y ahora los veo igual. Son los hombres más guapos.
Por eso le digo, ahora que los vemos, nos han causado este versículo. Dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. No solo verlos ahora a ellos como bendicen a las naciones, sino ver a sus hijos, a nuestros nietos, hacer lo mismo. Porque déjeme contarle que me he dado cuenta que ellos también no dejan ir a sus hijos sin bendecirlos, sin orar por ellos. Y los niños no se van a la cama sin que no les cuenten historias. Porque eso vieron de sus padres. Entonces, a nuestros 9 nietecitos, cada uno de ellos son muy especiales también para nosotros. Hoy como madre y abuela, perdonen, pero puedo decir con todo mi corazón que ha sido hermosa la herencia, ha sido hermosa la heredad que me ha tocado. Disfrutar a mi esposo ahora en casa, estando solo los dos, a mi hija, a su esposo, a Pablo y a nuestras nietecitas y al pequeño. Son un regalo del Señor. Por eso he vivido todos estos años. Ya son 72 años, casi ya voy para los 73 años. Pero viviré el tiempo que el Señor quiera, muy, pero muy agradecida con el Señor. Porque por esta herencia preciosa que Dios me ha dado en lo personal. Agradezco mucho y disculpen, pero soy muy llorona. Pero que el Señor les bendiga grandemente. Agradezco mucho a mi amado hermano Héctor que me haya invitado. Y yo le decía, a mí me cuesta mucho poder compartir, pero no puedo dejar de decir lo que he visto y he vivido y estoy viviendo. Déjeme decirle que han sido los mejores años de mi vida que estoy disfrutando. Y posiblemente hay muchos jóvenes que estén viendo este programa de Alcanzando Jóvenes para Cristo. Así como me tocó a mí alcanzar al joven que hoy es mi esposo, posiblemente le pueda pasar a usted. Y si no, pues usted, Dios tiene grandes cosas para su vida, joven. Él quiere rescatarlo. Él quiere hacer grandes maravillas con su vida. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. No sabemos cuántos años nos espere, cuántos años más vamos a estar en esta tierra. Pero lo más importante que usted puede hacer es darle su vida al Señor, darle su corazón para que Él viva dentro de su corazón y pueda dirigir su vida los años que Dios le permita estar en esta tierra.
dirigidos por Él. El Señor le ama como usted no se lo imagina. Dios ama a las familias. Dios ama a su familia y a mi familia de una manera muy especial. Y quiere hacer grandes cosas con ustedes y con nosotros. Muchas gracias, mis amados hermanos. Dios les bendiga grandemente.